La instrucción case es la que permite aplicar diferentes condiciones antes de proyectar los datos en la definición de los CDS. Se puede entender y ver como una posible vía para aplicar lógica de programación en la definición a través del DDL Data Definition Language. Continuamos con lo que es la definición pulsando el botón derecho del ratón sobre la carpeta Data Definition. Por la opción de New Data Definition iremos a indicar ZI CDS. Con el índice 2 creamos este CDS donde iremos a representar la instrucción case y con Next llegaremos a aplicar la orden de transporte y también lo que sería la selección de las plantillas por el Define View Entity. Confirmamos la incorporación de esta plantilla para empezar con la definición y el modelo. ¿Cuál es la fuente de datos de donde iremos a seleccionar los datos? Utilizamos otra fuente, DMO Customer, que es otra tabla de persistencia a la que podemos navegar pulsando la tecla Control y con F8 observamos los clientes disponibles. Ahora nos interesa ver los datos o los nombres, last name por ejemplo, de un determinado cliente en base a su país de origen. Tenemos la columna Country Code. Iremos a utilizar este Country Code en lo que sería la lógica de proyección de los elementos en base a esta condición. Primero, a través de la clave definimos que el Customer ID, lo mismo que tenemos en la tabla, sería proyectado como el elemento con el alias Customer ID. Después seguimos con el case. El case lo podemos utilizar de varias formas. Primero doble clic en la cabecera de la ventana para tener el editor con full screen sobre el área de la definición de esta CDS y podemos indicar algunas de las columnas en la pregunta que se va a realizar a este mismo tipo de instrucción para la proyección con case. Tenemos lo que es la columna Country Code. Queremos preguntar sobre la columna Country Code, es decir, Case Country Code, y después en base a las condiciones, los posibles valores, cuando un cliente es de Estados Unidos, queremos proyectar en la salida, por ejemplo, United States. Sería la cadena de caracteres que queremos proyectar. Y lo mismo podemos copiar, control C, control V, para tener varias condiciones que iremos a modificar. Cuando se trata de DE, Deutschland, sería Germany, a nivel de la salida. Y por último, iremos a agregar Spain para el código de país ES. Con esto lo que conseguimos es tener las posibles salidas y también cubrimos cuando ninguna de estas condiciones se cumple. Podemos indicar en la salida que tenemos another country type, por ejemplo, o country code, y con el as sería, en cuanto terminamos primero con el end, la instrucción case, y con el as podemos proyectar el nombre del elemento de la columna. Sería case 1, le voy a poner como nombre, igual que tenemos en la parte superior, sería customer ID. Aquí tenemos el case 1. ¿Qué es lo que debemos de entender? Que preguntamos sobre un valor de una columna y en base a las posibles condiciones, ya que por la primera que se va a cumplir, iremos a proyectar en este caso una cadena de caracteres. También es posible proyectar otros elementos que tenemos desde la misma selección. Es decir, no proyectamos United States, podemos comentar este United States y proyectamos lo que sería el last name. Se observa que no tenemos ningún error en este cambio. ¿Por qué? Porque todas las posibles salidas, tanto last name, Germany, Spain o another country code, representa el mismo tipo, una cadena de caracteres. En cambio, en cuanto por aquí iremos a incorporar last change add, que es un tipo diferente, nos va a indicar que no es posible proyectar en un case, en diferentes then o else, en diferentes salidas, tipos diferentes, porque el reflejo final de toda esta instrucción es una única columna. En la misma columna no es posible publicar precios con cadenas de caracteres, con tipos diferentes. Tenemos que resolver este tipo de error a través de un casting, tal como vimos en las anteriores sesiones. O incluso aún más, en la salida es posible proyectar lo que serían funciones. Concatenamos con concatenate
esta cadena de caracteres con lo que sería el last name, por ejemplo, y ya tenemos esta salida. Lo mismo se podría aplicar como función para las demás salidas, o incluso aún más es posible complicar y agregar lo que sería una concatenación con el first name también. La concatenación con el first name no lo podemos agregar como tercer elemento, es decir, first name, ya que esta función de concat solo admite dos elementos o dos argumentos. Sería utilizar de nuevo otra función de concat en el segundo argumento, es decir, concat, y en la concatenación agregamos lo que es el last name, first name, y tenemos una función anidada que se va a resolver con una salida de una cadena de caracteres que tendría el tipo o el mismo tipo en todas las posibles salidas. Del modo que también existe concat with space, como podemos determinar dónde se pueden aplicar por aquí dos espacios. Y todo esto es posible en la salida de lo que iremos a tener por los datos, en este caso en los diferentes then y el else, que cubre todas las demás posibles partes de las ejecuciones donde ninguno de los when se va a cumplir. Podemos activar la definición que tenemos y con F8 iremos a observar la salida después de la activación. En la herramienta de test se observan lo que tenemos a nivel de la concatenación. Para United States tenemos el nombre junto con lo que sería el apellido, y por los demás indicamos el país correspondiente con el last name, y también para los que no cumplen de los países seleccionados, es decir, Estados Unidos, Alemania y España, tenemos another country code, y de esta manera el case puede resolver esta lógica de programación, la podemos ver, o de condiciones en la manera en la que se van a seleccionar los datos. También existe la posibilidad de ver otros tipos de case en los que no preguntamos sobre una columna. En este caso, el primer case que vimos desde la línea 16 se utiliza más que todo para las consultas de los estados, si un pedido está entregado, si una factura está pagada, ir con diferentes salidas por los bloques de when o else. En este caso podemos tener más libertad cuando agregamos when como condición y le indicamos por aquí la condición lógica. Por ejemplo, country code, en cuanto el código del país es de Estados Unidos, entonces iremos a proyectar, en este caso con then proyectamos lo que sería el título de este cliente. En el title se pueden observar en lo que tenemos en la representación de los datos, en esta columna que tenemos Mr., Miss, así los títulos que pertenecen a cada uno de los clientes. ¿Qué es lo que observamos? Que es posible agregar condiciones que no dependen de una única columna que se agregó en la parte superior, y tenemos la libertad de agregar el and o incluso con el or. Por country code podemos indicarle de nuevo country code, control espacio, es igual a ES, también proyectamos pues este título o cualquier otra lógica. Lo que sí tenemos que entender como parte principal, que no es posible tener en la salida diferentes tipos de los datos. Siempre el then, en todos los casos, junto con el end, debería de tener el mismo tipo de dato, con diferentes valores, evidentemente, pero el mismo tipo de dato. ¿Qué más? Podemos seguir con la agregación de otro when, que no tiene nada que ver con la anterior condición. Cuando tenemos el título es igual a Mr., por ejemplo, lo tenemos de esta manera. Then proyectamos en la salida con then lo que es el last name. Y de esta manera el tipo es char, igual que el title, y es admisible tenerlo de esta forma. O incluso con when podemos observar aquí un caso más complejo. Por ejemplo, tenemos lo que sería una fecha. La fecha la voy a tener como una cadena de caracteres. Podemos coger 1 de enero de 2030 y le aplicamos un casting a esta fecha para compararla con otra fecha que podemos tener. O un casting, le iremos a indicar que esto es una BAPDATS para convertirla a una fecha. Y esta fecha la comparamos, ya que nos podría venir desde la capa de persistencia, la fecha sin ningún casting aplicado. En este caso, por la definición del customer no tenemos fecha. Estos son tipo de timestamp a nivel del created task, last change add. Son tipos timestamp.
tal como se observa, se podrían haber utilizado también como condiciones, es un decimal con 21 consciente por debajo. Y ahora, volviendo a la definición, esta fecha la podemos comparar cuando esta fecha es menor que la fecha del día con 30 días anterior. Por ejemplo, la fecha del día la podemos determinar desde una variable en la que en las siguientes sesiones vamos a observar más detalles, que es el system date, y a la fecha del día le queremos restar ahora 30 días. ¿Cómo sería? Tenemos una función que es add_days que me permite agregar días, aunque necesitamos restar. No existe la función que nos permite restar días, tenemos que utilizar add_days y le pasamos una suma con un valor en negativo, menos 30, ya sumarlo con menos 30 sería ya restar realmente. Y en el tercer parámetro es el tratamiento de los posibles errores que le podemos pasar por si no se realiza correctamente la función, en este caso null para indicar en la salida, y then le podemos indicar un lower date solo para tener algo. Tal como se observa, es posible complicarlo bastante con elementos que tenemos en la capa de persistencia por las diferentes fuentes que se utilizan para seleccionar los datos. Con funciones todo se puede agregar de esta manera. Else indicaremos en este caso no condition applied, no aplicó ninguna de las condiciones que tenemos en la parte superior, y con end sería el end del case, as para el alias, y copiamos el case 1 para indicar case 2 como proyección en la salida a nivel del elemento. Activamos este cambio y con este tipo de definición ya activa a nivel de la base de datos con F8 incorporamos a través de la herramienta de test la ejecución para observar en el case 2 pues las condiciones tal como las tenemos para las diferentes salidas. Volviendo a esta definición, también podemos entender que es posible utilizar los case de manera anidada. ¿Y cómo sería posible? Por ejemplo, en este then quiero agregar otro case, es decir, reemplazamos el title con otro case, le indicamos case title para utilizar uno con el primer modelo que hemos visto, y aquí vamos a tener when. Cuando tenemos un Mr. le indicamos que se trata de un cliente de Estados Unidos o de España. En la salida sería US ES con este Mr. y así en adelante podemos agregar otro when o los que se van a necesitar, copy paste, y le cambiamos algunos valores para tenerlo de manera diferente. Entender que es necesario utilizar el else por si no se cumple ninguna de las condiciones. Le podemos indicar US ES different title, ¿no? Tenemos un título que es diferente a los que tenemos en los anteriores when, y ahora con end finalizamos este case anidado. No podemos utilizar as aquí porque el alias se resuelve en la parte inferior, ya que toda esta representación que estoy insertando sería la determinación de un único valor por cada registro que iremos a tener en este modelo. De esta manera podemos concluir lo que sería el uso del case, un apoyo importante en la parte del modelado para aplicar lógica de programación, entre comillas, de programación, a través de las condiciones en el modelo para determinar, tal como se observa al pulsar F8, la salida con todos los casos cubiertos y una ejecución además en la base de datos haciendo uso de la instrucción case.